terror tiene una tradición larguísima. 2 películas son referentes obligatorios para varios cineastas que trabajan el género: The Haunting, de Robert Wise, y Vampire, de Carl Theodor Dreyer. La primera utiliza el sonido, la puesta en cámara y el montaje para construir la angustia. La segunda también lo hizo, pero surgió décadas atrás y es probablemente la que sentó algunas de las bases que se siguen utilizando hoy en día, y cuyo director es uno de los más celebrados, reconocidos y homenajeados en la historia del cine. La madre de Dreyer murió poco después de dar a luz. El cineasta fue adoptado por una familia danesa que describe como sumamente estricta. Lo educaron con rigidez y el principal recuerdo que guarda de aquella época no es grato. Comentó en varias entrevistas que era obligado a pagar por lo que generaba su mantenimiento, por lo que tuvo que trabajar desde muy joven. Esa obligación lo llevó a desempeñarse como periodista, labor que retomará durante sus prolongados periodos sin filmar. Entró en contacto con lo que él llamaba gente de cine, hecho que le llevó a entrar a una especie de etapa de aprendizaje que culminó con su inclusión en Nordisk Films, donde se desempeñó como editor durante 5 años. Esa época fue determinante. Fue, según sus propias palabras, la mejor escuela de cine. La suerte estaba echada. Debutó como director con El Presidente, a la que siguieron varias películas, de entre las cuales destacó Páginas del libro de Satán. Sin embargo, su primera gran obra llegaría en 1928, donde retomó la historia de Juana de Arco y la desarrolló a partir del rostro de la ahora célebre María Falconetti. La anécdota indica que Carl no encontraba a la protagonista adecuada. Se dice que casteó cientos de mujeres sin hallar a la persona indicada. El director estaba fascinado con la manera en la que los franceses concebían al séptimo arte. Incluso bautizó París como el laboratorio cinematográfico más grande del mundo. Durante una de sus caminatas parisinas, acudió a una comedia que se presentaba en un teatro francés. Esta era protagonizada por Falconetti. En ese momento, Dreyer lo supo. Al culminar la presentación, la esperó, le propuso una reunión y la contrató. El filme se construye a partir del juicio de la joven. La convención narrativa utiliza como principal herramienta el close-up para asfixiar al espectador. Quienes la juzgan están en planos medios, grupales, el colectivo por encima del individuo. La agobian, la arrinconan. Cuando la incriminan, Carl también los encierra. Nos coloca muy cerca, como si quisiera que sintiéramos su respiración, y mientras aquellos le enjuician, Falconetti nos envuelve con su mirada, con sus lágrimas. Durante el rodaje era Juana de Arco. Cuando se le preguntó a Dreyer cómo logró dirigirla, se limitó a decir: todo salió de ella. La cinta culmina en tragedia. La institución se impone a la genuina devoción que la protagonista siente por su dios. Y aunque el plano final es el fuego de la hoguera que consumió a Juana, Dreyer pensaba su película desde una perspectiva optimista. Para él, hablaba sobre el triunfo del alma sobre la vida, hecha, en sus propias palabras, para cualquier ser humano con la mente abierta. Probablemente la analizaremos por separado. El cineasta tenía una inquietud por cambiar de estilo, deseaba explorar otro género, y la respuesta la encontró en el mundo onírico, el sueño y lo ominoso. El sonido se estaba estandarizando, así que estaba determinado a utilizarlo como recurso para representar la vida interior de Alan Gray, personaje interpretado por Nicolas de Gunzburg, quien además de actuar, financió el filme. Para desarrollar el argumento se basó en las obras de Joseph Sheridan Le Fanu, en concreto en la colección de cuentos In a Glass Darkly. Si algo caracterizaba al cine del danés, era su compromiso con la realidad. A pesar de ser historias sobrenaturales, buscó locaciones reales. Consiguió el castillo de Cortempier, una edificación vieja y decrépita que le permitió incorporar un intrincado juego de sombras cuya principal función era jugar con la percepción del espectador y del protagonista. En esa palabra, percepción, radica uno de los principales atributos de Vampire. ¿A quién pertenecen esas sombras que danzan en la pared? Si es que tienen dueño. Esa incertidumbre lleva a la locura. Lentamente enloquecen al personaje. Ese artífice fue logrado gracias a un antecedente que también jugaba con las sombras y la percepción: el expresionismo alemán. Dreyer contrató a Hermann Worm, escenógrafo que colaboró ni más ni menos que en el gabinete del Dr. Caligari. Si bien
ambas obras guardan distancia la una de la otra en términos estéticos, la influencia es clara. La locación y el juego de luces y sombras no son otra cosa más que una representación de lo que ocurre dentro de la mente del protagonista, proyectada por medio de reflejos en el agua o luces que entran a través de las ventanas. Esas dislocaciones de la realidad podrían estar sucediendo, aunque es probable que sean solo proyecciones. El director condensó en una frase la clave para desenmarañar Vampire. Para él, es la aventura de un soñador, perdido en la frontera entre lo real y lo sobrenatural. Si bien se trata de su primera película sonora, aún no se libera de las convenciones del cine silente. En concreto, el uso de los intertítulos que fungen como ejes para cohesionar la historia. Sirven para dar información vital sobre la narrativa. Por ejemplo, sobre el pasado de Gray, quien, como se deja sentado en uno de los intertítulos, está interesado en los fenómenos paranormales. El texto se complementa con la convención anterior. Es evidente que Alan llega predispuesto a la posada. Es obvio que es un factor psicológico lo que lo tiene asustado, la sugestión. Su interés por lo sobrenatural, en consonancia con el lugar al que llega, son la combinación perfecta para enloquecer. En uno de sus puntos climáticos, Dreyer disfraza los intertítulos con las páginas de un libro que proporcionan información valiosa sobre los vampiros, que será muy importante no solo para seguir trastornando a los personajes, sino que también formará parte de la conclusión del filme. Dicha sugestión se manifiesta con sutileza a partir de herramientas como el vestuario, el maquillaje y el montaje. Carl sentía especial aberración por los actores sumamente maquillados, por lo que apostaba por un estilo más sobrio y hasta cierto punto realista. Esa misma convención la trasladaba a las gesticulaciones y movimientos de sus actores. Según el propio Nicolás de Gunsberg, nos hacía actuar de forma completamente natural. Nos hacía sentir que la historia misteriosa en la que nos movíamos era verdadera. Era un hombre muy gentil, pero en la dirección de sus actores se transformaba en un hombre muy duro. Ese realismo se complementaba con el montaje. Pensemos en la secuencia inicial, bellamente hecha en montaje paralelo. Dos acciones ocurren de manera simultánea. Alan Gray llega a la posada y se encuentra con un campesino que porta una guadaña. El pasado sugestivo de Gray se hace presente apenas comienza la película. Dreyer contrapone sus convenciones. Para el campesino, la cámara fija. Para Gray, la cámara tensa y nerviosa. A medida que descubre la posada, esta se desplaza con él. Lo sigue. El campesino se mueve siempre dando la espalda a la cámara. A Gray le miramos constantemente el rostro. Gray sube. El campesino baja. Al final, ambos se encuentran. Y no podría ser de otra manera, desde el punto de vista de Gray. Este mira a través de la ventana, observa al campesino y su guadaña. ¿Es una manifestación de la muerte? La cámara tensa refleja esa irrealidad, esa percepción nerviosa, mientras que el campesino está sujeto a la realidad. Se establece por medio de ese punto de vista que ya estamos dentro de ese universo pesadillesco que vive dentro de Alan Gray. Esa utilización del corte y del punto de vista nos habla de un director que sabe qué quiere contar y cómo hacerlo. El vistazo final a la guadaña es una sentencia de lo que vendrá después. Cada anécdota que va sucediendo encuentra lo sobrenatural en el libro que emplea como intertítulo. Cada situación real encuentra su compensación sobrenatural en el texto que le dejan en la posada. Es por ello que el espectador se confunde tanto, porque Dreyer logra meterlo a esa dinámica entre lo que es o no es. Un asesinato rompe con la ilusión. Gray pasa de la posada al castillo. La muerte le permite abrir un paquete donde se encontraba el libro. Tan pronto como Dreyer nos aterriza, nos devuelve al mundo de la fantasía. El sonido adquiere su relevancia a partir del uso de incidentales. Las puertas rechinan, los pasos se escuchan en la lejanía y se complementan con la música que hace bailar a las sombras. O más inquietante aún, en la célebre escena del ataúd, Gray duerme, se desprende de su cuerpo y presencia su propio entierro. Según Charles Odier, psicólogo, se trata de un acontecimiento común, la llamada fantasía fúnebre, que consiste en una premisa muy sencilla: verse dentro del ataúd
y mirar lo que significamos para los demás. En el caso de Vampire, es angustiante porque el protagonista se encuentra solo apenas acompañado por personas que acaba de conocer, sin ese amor que pretende probar quien vive una fantasía fúnebre. La incertidumbre deviene en angustia. El director ahora plantea una cámara subjetiva desde la cual Gray observa cómo lentamente ponen la tapa del ataúd. Los sonidos incidentales se escuchan más fuertes que nunca. Gray observa a sus victimarios, a la terrible mujer vampiro. El uso del close-up, a diferencia de La Pasión de Juana de Arco, en donde era una convención, aquí se utiliza específicamente para este momento. Miramos el cuerpo inerte que a su vez mira cómo lo conducen hacia su entierro. De nuevo, se trata solo de una pesadilla. El recurso que emplea Dreyer para extraer al público de ella es una disolvencia. La cinta finaliza con otra secuencia de montaje que contrasta acciones tal y como empezó. En montaje paralelo vemos al doctor hundirse mientras el héroe abandona el castillo. Los engranes se aceleran. El hombre es prácticamente enterrado vivo mientras ahora Gray es quien sube a una barca para alejarse de la campiña, tal y como lo hace el campesino al principio del filme. ¿Será que los engranes, el principio y el final, sugieren un ciclo inquebrantable? Dreyer permaneció en un hospital psiquiátrico durante 3 meses al culminar la filmación, como resultado de una crisis nerviosa que padeció durante el proceso de producción. Después de Vampire, le siguió un proceso largo de inactividad que cubría volviendo a sus labores como periodista. Aún así, logró levantar varios proyectos que merecen más análisis, y dejó otros tantos sin finalizar, como Medea, que hizo años más tarde otro danés, Lars von Trier. Vampire es revolucionaria no solo por su utilización del sonido, por su pulido trabajo de cámara, o por construir significado a partir de los distintos usos del montaje. Lo es por la manera en la que sugiere, a través de las distintas herramientas que el cine le brinda, un estado psicológico difícilmente igualable y que pocas cintas del género han logrado implementar. Esa capacidad de sugerir y contagiar al espectador es lo que la convierte en una de las obras cinematográficas del género más importantes de la historia. Su relevancia es tal que el propio Alfred Hitchcock sentenció: Vampire es la única película que merece ser vista varias veces. Det en glæde at lave en film og en stor oplevelse. Og det hænger jeg ved, og jeg har fået mange arter af tilbud. Jeg har fået tilbud om at være instruktør ved operaen i Scala-operaen i Milano, og også fra Det Kongelige Teater i København. Men jeg har sagt nej. Man skal skumme og blive din læste, og jeg er filmmand og vil dø som filmmand.